El inicio de un nuevo año nos inspira, ¿cierto? Como que nos trae anhelos por superar, porque muy probablemente lo que pasó o lo que sucedió no hemos podido lograr aquello que queríamos lograr en años anteriores. Cuando uno no logra cumplir objetivos, dejando a un lado lo que se ha propuesto por circunstancias diferentes, sea porque se acabó el dinero o porque lo que emprendimos no cumplió su objetivo, no cumplió expectativas, porque la competencia en el lugar donde montamos ese negocio era muy fuerte. En fin, no se pudo lograr lo que esperábamos, pero no estoy hablando solamente en términos de negocio o de empresa. Reconozcamos que muchas veces no se cumplen nuestros propósitos personales en lo que tiene que ver con el Señor, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, hacer el devocional diario, orar, asistir a la iglesia, asistir con la familia a eventos, hablar más con nuestros hijos, hablar más con nuestra esposa, sacar tiempo para ellos, hacer actividades juntos, hacer el altar familiar. Es decir, estoy hablando de cuando pasan y pasan los años y no vemos que se cumplan cosas que nos hemos propuesto, anhelos que tenemos. ¿Cómo se siente uno cuando pasa eso? ¿Qué piensa usted? Como frustrado, ¿cierto? Como con decepción, como la mañana siguiente a la primera noche de bodas, que llega la esposa y le trae a su esposo el desayuno a la cama y el esposo le dice: ¿cómo así, mujer? ¿Tampoco sabes cocinar? Algunos lo van a entender cuando estén en el almuerzo o en el desayuno mañana. Por eso le digo que los niños no se deben quedar acá, ¿no? ¿Cuántos alguna vez han sentido que no pudieron lograr algo? ¿Cuántos al terminar un año sintieron que no se logró lo que se había propuesto? No creo que solo me pase a mí, creo que nos pasa a todos. Lo cierto es que cuando eso pasa, uno siente como que se opacó, que dejó de brillar en lo que parecía que íbamos a tener éxito, en que podíamos tener el cumplimiento de objetivos, alcanzar esa meta, llegar a lo que nos habíamos propuesto. Que es muy complicado ese sentimiento, sentirse opacado, sin luz, como que no tenemos luz propia. Ahora, lo maravilloso para nosotros los cristianos es que Jesucristo es nuestra luz. ¿Cuántos aquí saben que Jesús es la luz del mundo? Recuerde lo que el Señor mismo nos dijo en Hechos, en Juan capítulo número 8, versículo número 12, que usted se lo sabe de memoria. Otra vez Jesús les dijo diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos se sienten con luz? Pero a veces no es así, ¿cierto? Y yo creo que debemos darle gracias a Dios, porque cuando uno se pone a pensar que ha dejado de brillar en la vida, como cristiano, como empresario, como padre de familia, madre de familia, en la carrera universitaria, en cualquier cosa que emprendemos, no debemos olvidar también que no solo Jesús es la luz del mundo, sino que también Él nos dijo a nosotros que éramos luz de este mundo y sal de la tierra. Y estamos llamados a ser esa luz que resplandece en medio de un mundo que cada vez es más amante a las tinieblas, es más amante a un sistema que pervierte, que deja opacidad en nosotros, que nos deja opacos, sin brillo, sin la luz, sin vida. Pero nosotros no. Nosotros no podemos dejarnos llevar por las tinieblas. No nos podemos dejar llevar por la oscuridad, ni por los atractivos de un sistema de pecado cuyo único fin es la muerte.
Los cristianos estamos llamados a brillar como Jesús. ¿Cómo lograr brillar como nuestro Rey y Salvador Jesucristo? Es la pregunta que deberíamos hacernos hoy. Y hoy quiero que veamos 3 determinaciones que necesitamos tomar, que necesitamos hacer en este comienzo de año para brillar y ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Por eso he titulado este mensaje: Vamos a brillar. ¿Aló? Porque estoy convencido que si algo necesita la iglesia en este tiempo es brillar, ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Vamos a ir a la palabra de Dios y veremos la respuesta a la pregunta que les hice hace un momento, que tal vez usted se está haciendo. Cuando yo le digo vamos a brillar, yo creo que usted va a preguntar: pastor, ¿cómo vamos a brillar? Vamos a brillar como Jesús. ¿Cómo brillar como Jesús? ¿Cómo lograr ser la luz del mundo y de paso la sal de la tierra? A ver, dígale a su compañero al lado: vamos a brillar como Jesús. Comience. Tenemos que hacerlo. Creo que es el momento de ser determinantes con esto, hermano. No podemos seguir opacos, sin luz propia, lo peor, sin la luz del mundo que es Jesucristo. Todo lo que emprendamos, lo que queramos hacer o tener como propósito en este nuevo año, yo estoy seguro que lo vamos a lograr si nos proponemos hacer la luz del mundo, como lo aseguró Jesucristo de su iglesia en esta tierra. Abra conmigo la Biblia, la palabra de Dios, o mejor, como ahora en nuestros tiempos de la tecnología, ya no le dice uno abra la Biblia, sino prenda su Biblia en su celular, en su iPad, en su tablet, en el lugar donde usted la tiene, en el libro del profeta Malaquías, capítulo número 4. Vamos a leer todo el capítulo 4 de Malaquías. Con eso al menos cumplimos un propósito de este año, ¿no? Al menos leer un capítulo de la Biblia cada día. ¿Aló? Con eso leemos 365 capítulos de los 652 que tiene la Biblia. Pero no, mentiras, no vamos a leer todo el capítulo. No, mentiras, sí, lo tenemos que leer todo. Solo tiene 6 versículos, hermano, así que no se afane por eso. Malaquías capítulo 4. Ayúdame con la Nueva Versión Internacional, gracias, sí, está bien. Miren lo que dice la palabra. Miren, ya viene el día, arde como un horno. Todos los soberbios, todos los malvados serán como paja. Y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes, ¿para quiénes? Para nosotros, dígalo, ¿para quiénes? Para nosotros. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes se saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Amén y amén. Dígale a su vecino: estamos llamados a brillar como Jesús. ¿Cuántos quieren brillar?
El texto que acabamos de leer está contenido en el último libro del Antiguo Testamento. Ayúdenme los servidores, solo tengo una hojita por familia, así que si sobran, pues le regalan a usted la suya propia, pero los servidores le van a repartir a usted en qué consiste el libro que estamos estudiando para el día de hoy, que vamos a estudiar en el día de hoy. El libro de Malaquías. El texto que acabamos de leer es el último libro del Antiguo Testamento. Recordemos que la Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El libro de Malaquías es el cierre del Antiguo Testamento. Fue colocado por una decisión de una serie de hombres que le dieron un orden a la forma como se distribuían los libros en la Biblia. La verdad no tiene como mucha lógica cómo colocaron los libros, pero algunas de las cosas que sí son lógicas es que los primeros 5 libros de la Biblia son lo que se conoce como la ley, ¿cierto? ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cierto? A eso se le llama el Pentateuco porque son penta 5. Amén. Luego vienen los libros históricos. Luego vienen los libros, o dentro de los libros históricos podemos entender que están colocados los libros poéticos. ¿Quién me menciona un libro poético? Salmos, claro, el que todo el mundo se lo sabe, ¿no? Proverbios. ¿Qué más? Eclesiastés. Cantar de los Cantares, un libro muy propicio para conquistar a una mujer, preferiblemente a su esposa, ¿no? Y la Biblia está dividida también en el Nuevo Testamento, que comienza con ¿quiénes? ¿Con cuáles libros comienza el Nuevo Testamento? Los evangelios. ¿Y cuántos son los libros de los evangelios? 4. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque Malaquías va a ser un libro que se coloca como puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque habla de la esperanza de una nación. Por lo general, así sean proféticos y una profecía de juicio, de todas maneras Dios siempre nos va a dar esperanza en su palabra. Siempre vamos a entender que Dios lo que quiere no es castigarnos, no es llenarnos de problemas, de dificultades. Lo que Dios quiere es darnos esperanza. ¿Cuántos necesitan a un Dios de esperanza? Pues qué bueno, porque nuestro Dios es un Dios de esperanza. Pero las cosas estaban como complicadas en el momento en que Malaquías escribe este libro. La nación de Israel había estado exiliada en Babilonia por causa de su pecado. Muchos años Dios les dio una y otra oportunidad al pueblo de Israel para que se volvieran a Dios, para que, como dijimos hace un momento en la ofrenda, obedecieran sus mandamientos, sus leyes. Pero ¿qué pasó con este pueblo? No obedecieron. ¿Y cuál fue la consecuencia de no obedecer? Fueron llevados al exilio. Fueron llevados por una nación que ni los sabía ni los conocía, tenían otros dioses y se los llevaron como esclavos al servicio de ellos. Y habían pasado 100 años de esto, y el pueblo había vuelto del exilio a Jerusalén. Habían reconstruido los muros, habían reconstruido el templo, pero las cosas no iban bien, porque los israelitas pensaban que todo iba a cambiar para ellos, que reconstruyendo el templo y la ciudad vendría el tiempo esperado de paz, de seguridad, que se restablecería el reino de Dios sobre Israel, unificando y trayendo justicia,
paz para todos, y en esa justicia todos los enemigos de Israel iban a ser aplastados por el pie del Dios de los cielos. Así que en Malaquías descubrimos que en este momento este pueblo tiene esta esperanza, pero eso no fue lo que sucedió. Los israelitas que habían repoblado la ciudad demostraron ser tan infieles a Dios como sus antecesores. Habían demostrado que la corrupción no se había ido de ellos. Eso no fue lo que sucedió, hermano. No hubo paz, no hubo la tan anhelada seguridad. Y el libro de Malaquías está diseñado en una serie de disputas, donde Dios dice una declaración o una acusación contra el pueblo, y luego Israel está en desacuerdo con lo que Dios dice. Y cuestionan lo que Dios les está diciendo por medio de las palabras de los profetas. Y a cada acusación ellos tienen una recusación, podríamos decirlo, y la hacen contra Dios. Y Dios les va a contestar al final dándoles una última palabra. Estas disputas son 6 en el libro de Malaquías. En el documento que les mandé, hermanos, están ahí. No me voy a extender mucho en eso porque usted lo va a poder leer después en su casa, lo marca en su Biblia. Va a ser todo para que usted pueda entender mejor lo que vamos a hablar hoy por la palabra de Dios. Una de las cosas que podemos ver es que esta gente le dice al Señor, o Dios les dice que todavía los ama. A pesar de sus fracasos, a pesar de su desobediencia, Dios les dice: yo los amo. Pero esta gente les dice: ¿de qué manera nos has mostrado algún tipo de amor? Así que Dios les recuerda que por su gracia a ellos los eligió de la familia de Jacob. Recuerden que Jacob es el que creó, o del que viene Israel, y los eligió para convertirse en los portadores de las promesas del pacto de Dios, y los eligió en lugar de la familia de Esaú, ¿recuerdan? Su hermano. Pero Israel se mostró suspicaz, dudando del amor de Dios. La segunda disputa que usted encuentra ahí muestra un problema con el templo de Israel. Dios acusa al pueblo de despreciar, profanar el templo, y el pueblo le contesta: ¿cómo te hemos despreciado? Así que Dios les responde enfocándose en el pueblo. ¿Cómo era que ellos traían ofrendas vergonzosamente patéticas, con animales enfermos e impuros, que muestran que no valoraban ni honraban a Dios? Pero no solamente el pueblo, también los sacerdotes se habían prestado para esto, los que administraban el templo, porque no solamente toleraban, sino que también participaban en esa forma de adoración corrupta. En la tercera disputa, Dios acusa a los hombres israelitas de traición para con sus esposas, lo que por supuesto ellos niegan. Y hay hombres que están divorciándose de sus esposas sin una buena razón, y el pueblo no tiene problema con eso. Como esto puede suceder porque ellos se divorciaban para ir y casarse con mujeres que adoraban otros dioses, y esas mujeres después los arrastraban a la idolatría, alejándose de Dios. Como si fuera poco, los israelitas comienzan a acusar a Dios de negligente, diciendo: ¿y dónde está el Dios de justicia? Porque la corrupción está abundando y Dios no parece hacer nada. No parece que le importara el malvado que se hace exitoso haciéndole mal a los demás. No parece que Dios le importara que esto esté sucediendo en medio de su pueblo. Pero Dios dice que enviará un mensajero.
Ese mensajero preparará al pueblo para el regreso personal de Dios en lo que se llama en el libro el día del Señor. Él vendrá como fuego a purificar, a remover la idolatría, la inmoralidad sexual, la injusticia, para que solo lo que el texto llama un remanente fiel sea el que se convierta en el verdadero pueblo escogido de Dios. Ahora, en la quinta disputa, Dios llama al pueblo a volverse a Él, a lo que el pueblo responde: ¿y cómo quiere que lo hagamos? ¿Cómo podremos regresar? Así que Dios les muestra su egoísmo y les confronta por la forma como han dejado de llevar los diezmos para el templo. Los diezmos eran la 10ª parte de todo lo que ganaba o obtenía un israelita para el sustento del templo, y era la forma como se ayudaba a los sacerdotes. Esto estaba explícito en la ley, en las diferentes partes de Levítico, Deuteronomio y de la palabra que ellos tenían. Por eso Dios les dice que quiere bendecirlos con abundancia, pero solo si ellos van a ser fieles. Y en la disputa final, el pueblo acusa a Dios y dice que servirle no tiene caso, porque ellos observan a los malvados teniendo éxito en la vida, pero Dios no hace nada. Y la respuesta de Dios por primera vez en el libro no es un discurso, no les echa un sermón, sino más bien una historia acerca del remanente fiel de Israel, de las personas que temen al Señor, que aman reunirse y honrar a Dios y que aman servirle a Él. Dios les habla sobre cómo deben mantenerse en las Escrituras para que ellas les recuerden el pasado y cómo Dios ha hecho para que puedan inspirarles a ellos tanto fidelidad como esperanza para el futuro. En la conclusión del libro de Malaquías, donde está el texto que hemos leído hoy, el capítulo 4, parte final del capítulo 3 también, que no lo leímos, Dios insiste en el futuro que viene para su pueblo, el día del Señor, donde Él ha determinado un día de juicio purificador que consumirá a los malvados entre su pueblo, y añade sobre el futuro real del remanente fiel, pues el día del Señor no debería convertirse en una amenaza para el pueblo fiel, sino en una ocasión de gozo, y que son como los rayos del sol de la mañana que traen sanidad, vida, esperanza para el futuro. Y es donde yo encuentro lo que Dios nos quiere dar en esta mañana, dirigido al pueblo de Israel. Es un mensajero que permanece, porque dicho sea de paso, precisamente eso es lo que quiere decir el nombre de Malaquías. Malaquías traduce mi mensajero, mi enviado, mi ángel, porque estoy seguro que a usted le hablará tanto como me habló a mí este mensaje sobre la necesidad que tenemos de ser luz en esta tierra y así lograr un futuro de bendición para lo que emprendamos, para nuestra familia, para nuestros proyectos y lo que Dios nos permite hacer en este nuevo año. La primera determinación que necesitamos tomar para brillar como Jesús es, primero, para brillar necesitamos recordar la palabra de Dios. Ayúdeme a despertar al que está al lado, dígale: necesito recordar la palabra de Dios. Vamos, despiértelo, ayúdeme, es que está como tediosa hoy la predicación. Mira el versículo 4. ¿Qué dice? ¿Con qué empieza el versículo número 4? ¿Lo tiene ahí? 4:4. Acuérdense, ¿sí? ¿Está conmigo? Acuérdense de qué.
de la ley de Moisés. Recuerden los preceptos, las leyes que les di en Horeb para todo Israel. Lo que Dios les está diciendo por medio del profeta Malaquías es que en lugar de quejarse y de disputar con el Señor reclamándole por esto o por aquello, lo mejor era que se acordaran de ¿qué? De su ley. Necesitamos recordar la palabra de Dios. No solo leerla por leerla, no solo leerla como algunos por agüero, no es que si no leo me va a ir mal hoy. No solo es leer un pasaje para que me vaya bien, leer un pasaje de una promesa, no para que vean que soy devoto y que sí leo la Biblia. No, no es para eso que debemos leer la palabra de Dios. ¿Me están escuchando? ¿Para qué deberíamos leer la palabra de Dios? Para recordarla. ¿Sí está conmigo? Usted debería leer la palabra de Dios para recordarla. Mire, en el original, la palabra acuérdense que tenemos aquí en el capítulo 4, acuérdense quiere decir traer a la memoria. Necesitamos aprender textos bíblicos. Le voy a dar otra oportunidad. Necesitamos aprender textos bíblicos. Ay no, pastor, la mente a mí ya no me ayuda. Yo ya soy muy vieja para aprenderme eso. Amado hermano, he conocido personas, ancianos, que le recitan a uno la Biblia de una manera muy poderosa. Y cuando la hablan, es como si hablara Dios a nuestras vidas. Necesitamos aprender textos bíblicos. Pero no solamente escoja textos para aprenderse de promesas, de lo bien que le va a ir. Y no estoy diciendo que leer las promesas que hay en la palabra de Dios no sea bueno. No es lo que quiero decir con esto. ¿Me siguen? Lo que les quiero recalcar es que también hay en la palabra, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo número 1 en la Reina Valera, mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios. O en la Nueva Versión Internacional, déjemela ahí, estos son los mandamientos, preceptos y ¿qué? Normas que el Señor tu Dios que mandó que yo te enseñara. Mandó que ¿qué? Que yo, ustedes deberían decir que usted, pastor, nos enseñara. Mal haría yo como predicador, como pastor, si les doy para su vida espiritual solo palabras de promesa. Ahora, vuelvo y le insisto, no estoy en contra de las benditas y preciosas promesas que tiene la palabra del Señor, pero necesitamos no solamente palabras de buenos augurios, de buenas nuevas, sino también los mandatos del Señor, las ordenanzas de mi Señor. Esto no arranca amenes, porque es que estamos viviendo una época en que los pastores y predicadores solo buscan darle al pueblo promesas, cosas que ellos quieren oír, que les calienten el oído. Pero ¿qué aprendimos en la ofrenda? De nada sirve la promesa si yo no obedezco. Aprenda versículos que tienen mandamientos, que tienen normas. Por ejemplo, hay un versículo que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. Muy pertinente a lo que estamos hablando hoy sobre brillar, sobre la luz. Y estoy seguro, y dígame si no, que si su corazón cobija este tipo de versículos, vas a querer que todo lo que miren tus ojos a diario agrade a Dios. Y yo creo que con eso usted comienza a brillar en este nuevo año y ser cada vez más como Jesús. Eso es lo que Dios quiere. O
También versículos tales como el que vemos en Lucas capítulo 12, versículo 22. No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y créame que si su corazón alberga este tipo de mandamientos, porque es un mandamiento, ¿qué le está mandando la Biblia ahí? No se afane. No se afane. Y yo estoy seguro que si usted alberga este tipo de mandamientos, dejará de preocuparse por cosas que no tienen sentido, y así va a agradar cada día más al Señor. Porque yo estoy seguro, y de esto he sido testigo, hemos sido testigos, cuando usted deja de preocuparse por lo que no tiene sentido, Dios mismo se encargará de lo que sí tiene sentido, de su familia, de su negocio, de su casa, de su relación con Dios, de tu vida eterna, de tu salvación del alma, porque todo lo que realmente vale la pena en ti está en lo eterno de Dios en tu vida. Dele la gloria a Dios por eso. ¡Aleluya! Ese aplauso es el que merece nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él lo declaró. La Biblia es el mejor libro que se ha podido revelar. No hay forma de decir que existe otro libro donde puedas alcanzar no solo lo que quieres en esta tierra, sino lo que quieres más allá de esta tierra. Por eso se necesita que recordemos la palabra de Dios. Cuando yo llegué a esta iglesia, había una práctica que me encantaba que se hiciera. Se hacía para distensionar o para romper el hielo, para acercarnos más como hermanos. Bueno, al menos así lo veía yo. Era que se saludaban los hermanos que habían llegado a una reunión en la iglesia con un versículo bíblico, pero no con la Biblia abierta y a pinochazo limpio ahí buscando a ver qué le voy a decir. No, se presuponía que los hermanos estaban leyendo la palabra de Dios, y esto hacía que se aprendieran versículos de memoria. Entonces un hermano llegaba y decía en esa reunión: hoy saludo al hermano Hermenegildo con primera de Juan capítulo 4 versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo no sé si era que había un problema, o se las estaba echando al hermano Hermenegildo o algo, no sé, lo que sea, pero el hermano Hermenegildo se tenía que aguantar el versículo que le habían mandado, porque pues obviamente ahí no podía contestar. Pues si era así, ¿no? Tal vez el pobre Hermenegildo ni problema tenía con el hermano, solo que le digo ese versículo. Pero si era así, se tenía que aguantar y pasar al siguiente hermano y decir: yo saludo a mi hermana Anacleta con Job capítulo 42 versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el hermano Hermenegildo se tenía que esperar a terminar el culto para saber por qué aquel hermano le había dicho ese versículo. O ni siquiera, hermano, porque como siempre hay hermanitos en la iglesia que ni un versículo se sabían. Entonces estaban ahí apretando entre la pierna la Biblia, tratando de mirar y de ver a ver qué versículo iban a decir. Y claro, los hermanos, como son pilos, los cristianos somos pilos. ¿Somos pilos? ¿Sí está pilo? Pero el hermano estaba ahí haciendo, y entonces claro, se los pillaban y soltaban la carcajada. El hermanito no se sabe el versículo, y ahí ya se olvidaba cuál era el problema que había entre el hermano y el hermano Hermenegildo, porque tenían que saberse la palabra del Señor. Amado hermano, apréndase versículos bíblicos. Hágase ese propósito este año.
Aprenda la palabra de Dios. Deje de estar aprendiéndose el chiste de la mona que casi se cae y se le vieron los cucos. Hermano, eso no sirve de nada. Deje de estar aprendiendo la última canción de Maluma que habla de la infidelidad, de la corrupción a niñas y niños, de los malos deseos del corazón. Vamos a recordar la palabra de Dios en este 2020. Si este año nos aprendemos un texto bíblico por semana, serán 52 versículos que definitivamente nos harán brillar con la luz de Jesús en todos los aspectos de la vida. Apréndase por igual promesas y mandamientos. ¡Aló! Aprenda. Busque un sistema que le permita recordar la palabra de Dios. YouVersion es la mejor aplicación que he encontrado para ello. Esa aplicación le permite a usted que ni siquiera usted esté buscando el versículo. Ella se lo trae a diario. Diariamente le trae un versículo diferente. Por ejemplo, yo solamente llego y ni siquiera prender el celular, ya sé que era lo que me traía la palabra de Dios para hoy. O sea, aquí estoy viendo y mirando, sí, aquí está, no lo trajo. Ya son las 8, sí, a las 8 es que lo trae. Pero hoy se supone que todo les debe salir el mismo, ¿no? Porque se supone que hoy la palabra de Dios es para todos igual. Entonces, según lo que dice acá, el texto bíblico para el día de hoy, si esto se conecta a internet, nadie tiene YouVersion por lo que creo, por lo que veo. Pero eso sí, la aplicación de ver videos, ¿cuál es? Segunda de Corintios 7:10. Sí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí está, segunda de Corintios 7:10. Y a todos nos sale lo mismo. Busque esa aplicación. Si no la tiene, hermano, permítame al final del culto, yo se la ayudo a bajar a su celular. Pero úsela. Apréndase la palabra. Que no le pase como en los tiempos de Malaquías, que por no recordar la palabra, el pueblo de Israel se la pasaba en disputas y en quejas contra el Señor. Memorice la palabra de Dios. Recuerde al menos el texto de hoy, hermano. Malaquías 4:2 es un buen texto para recordar. ¿Qué dice? Mas para ustedes, para los que creen en mi nombre, haré brillar el sol de justicia. ¿Sí o no? Sí, así dice. Eso es lo que dice. Recuerde constantemente la palabra de Dios. Segundo, para brillar necesitamos hacer algo, y es reconciliarnos con Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Dígale a su vecino ahí, dígale, reconcíliese con Dios. ¿Quién quita, hermano? Tal vez él necesitaba hoy esa palabra profética de parte suya, y ahí ya le llegó la palabra profética. Debemos desarrollar en nuestras vidas un ferviente anhelo de estar a cuentas con el Señor. Hermano, no podemos darnos el lujo de llevar vidas con pecados sin resolver en el día a día de nuestros días. No podemos. Miren lo que dice el versículo 6 de Malaquías 4. Escúchelo. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. ¿Qué era lo que estaba diciendo el profeta? Mire, este pueblo tenía una actitud de enemistad. Lo contrario de reconciliación es enemistad. Este pueblo se había acostumbrado a estar en enemistades, en pleitos, en rencillas, criticando al vecino, al malvado, al que hacía lo malo y le iba bien. Es una cultura de crítica
Es la cultura de la desaprobación a todo. Esto había contaminado su relación con Dios. Déjeme decirle algo, escúcheme. La actitud de este pueblo es una actitud peligrosa porque es contagiosa. Permítame y le digo algo. La salud no se contagia. Usted está sano, se junta un enfermo y la salud, entre comillas, no se contagia. No contagia usted de salud al enfermo, ¿me entiende? Usted va a un hospital, usted está completamente sano, no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún problema. Su salud no se transmite a nadie en ese hospital. Pero cuidado, hay algunas enfermedades que si no tomamos las respectivas medidas preventivas, sí nos pueden los enfermos contaminar a nosotros, ¿sí o no? Eso es increíble, hermano. Como una manzana podrida puede afectar a toda una canasta, y no toda la canasta de manzanas buenas afectar a una manzana podrida. Tremendo, ¿no? Dios nos habla a través de lo natural para que entendamos cómo funciona también el mundo espiritual. Mire la situación en Malaquías. Esta gente entró en una actitud de queja, de crítica. Y la queja es el cáncer del espíritu que mata la fe del pueblo de Dios. Cuanto usted más se queje, más oportunidades tendrá el enemigo para afectarle su fe, para desconectarlo del Señor, para nublarle la visión, para hacerlo opacar, para hacerlo dejar de brillar, para ver lo que no es y no ver lo que sí es. La queja te opaca. La murmuración, estar descalificando todo, descalificar por credo, por raza, por política, por condición, por la crítica malintencionada, el estar atacando al prójimo, no nos permiten brillar y ser la luz del mundo como Dios quiere. ¿Sabe que nuestro país se ha contaminado de eso? Estamos viviendo tiempos en que hasta los padres y los hijos se atacan. Y ya no se hablan. O peor, hermano, ya no hay amor en las relaciones familiares. No hay diálogo. Déjeme decirle algo. Dios nos llamó al ministerio de la reconciliación. Somos llamados a reconciliar. Pablo lo escribió en una de las cartas que creo yo fue la carta más difícil de escribir. Se dudaba de su apostolado, se dudaba de su autoridad, se dudaba de todo. ¿Se le parece en algo en estos días? ¿No? Caer en la falta de reconciliación es uno de los peligros más tremendos para nosotros como cristianos. No podemos vivir sin estar reconciliados unos con otros y así poder estar reconciliados con Dios. En esta carta que le menciono, Pablo escribe: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿De verdad quiere comenzar algo nuevo en este nuevo año? Sea un reconciliador. Jesús dijo en las bienaventuranzas, allá en Mateo capítulo 5 versículo 9, dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos promotores de paz. Yo no sé si usted marcha o no marcha, si usted va o no va, pero en paz. Debemos ser reconciliadores.
Es el ministerio al que nos llamó nuestro Dios. Por eso es tan importante lo que Malaquías dice aquí: estoy por mandarles al profeta Elías. Él hará que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos con sus padres. Muchos han dicho que la paz comienza en casa. Amado hermano, llamamos a la paz de Colombia, pero nuestra casa es un hervidero de discordias, de ataques. Debemos dejar de hacerlo. Busque reconciliarse con su hijo. Aló. Siempre he dicho que cuando hay un silencio tremendo es porque en la sala de operaciones el médico está cortando algo muy tremendo. Y el médico está aquí en esta mañana, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pedirle en oración que quite de nosotros, corte de nosotros todo espíritu de discordia, todo espíritu de enemistad. Amado hermano, hemos sido llamados a la reconciliación. En nuestras relaciones personales, familiares, en el trabajo, necesitamos ser embajadores del ministerio de la reconciliación. Si usted está desempleado, le quiero decir, no tiene desempleo, está llamado a ser parte del ministerio de reconciliación. Para poder ser llamados a ser los Elías de este tiempo, necesitamos hablar de reconciliación. Miren el versículo 1 del capítulo 3 de Malaquías. Dios le responde a una de las quejas o disputas de esta gente. La recuerda cuando ellos dicen: ¿y dónde está el Dios de justicia ese que habla tanto? Dios le responde en Malaquías capítulo 3 versículo 1: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. En aquellos tiempos, cuando un rey iba para una ciudad, enviaba delante del rey a unos que se encargaban de preparar el camino. En ese tiempo los caminos no eran como hoy, carreteras pavimentadas, sino que habían huecos, baches, piedras. Pero habían unos hombres que se encargaban de allanar el camino para que el rey llegara bien hasta la ciudad. Y cuando esos hombres llegaban a la ciudad sabía que ya venía el rey. Amado hermano, nuestro rey está pronto a llegar. El carruaje real viene acercándose en este momento. El libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Dios lo pone no por casualidad justo al lado del libro de Mateo del Nuevo Testamento. Porque antes que llegara por primera vez el Rey Jesucristo a la tierra, Dios había enviado a Juan el Bautista, que, como Mateo lo dice ahí, Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Necesitamos ser reconciliadores. Necesitamos ser los que allanan los caminos. En lugar de crear más hueco, más piedra, más tropiezos en los caminos, necesitamos ser allanadores de caminos. Pero para eso necesitamos reconciliarnos con Dios. Nos va a quedar muy difícil ejercer el ministerio de la reconciliación si no estamos a cuentas con el Señor. Definitivamente el ministerio de reconciliación es un ministerio de arrepentimiento. Eso fue lo que vino a hacer Juan el Bautista. Miren, a reconciliarnos con Dios. Pero ¿qué era lo que decía Juan el Bautista? Un mensaje, una predicación muy sencilla, y la repetía todos los días. Yo no sé qué harían ustedes con Juan el Bautista aquí, ¿no? El mismo mensaje todos los domingos. ¿Qué decía? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Debemos dejar la queja
la murmuración, las discusiones con el sistema y sus gobernantes para ejercer mejor nuestro papel de reconciliadores, de hombres y mujeres salvados y lavados por la bendita sangre del Cordero, que nos enseñó a decir ante las injusticias: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y más bien nosotros, como pueblo de Dios, esperar el día del Señor, ese día grande y temible. Ahí, como dicen por ahí, cuando llegue el momento, no dejará títere con cabeza. La Biblia dice una y otra vez que el Señor es el único que tiene derecho a cuestionar, a señalar, a juzgar, porque como juez justo que es el único que tiene derecho a decir: mía es la venganza, dice el Señor. El día que haga justicia, hermano, yo no quiero estar en deuda con el Señor, porque cada uno recibirá su pago, cada uno recibirá su respectiva condena. Vamos a trabajar por el ministerio de la reconciliación. Vamos a dejar de cuestionar, de criticar, de señalar, para que así seamos agentes de paz y con ello poder llevar mejor el título de hijos de Dios. Y así seremos la luz del mundo. Así podremos brillar, reconciliándolos con los hombres, que significa reconciliarnos con Dios. Amén. Tercero, la tercera determinación que yo encuentro en este pasaje de Malaquías es que para brillar como Jesús, Jason, todavía no me coloque sí, gracias. Para brillar como Jesús, escúcheme, necesitamos renovar en nosotros la bendita esperanza. Pregunto, ¿cuántos aquí saben qué significa la bendita esperanza? ¿No habían oído ese término? Definitivamente es una falla mía, como pastor, como predicador, pero no con los que vienen los jueves. Con eso no me disculpo, porque yo aquí enseñé las doctrinas bíblicas de las asambleas de Dios. Y la doctrina bíblica número 12, que se divide en 5 doctrinas, el canon doctrinal número 12 de las asambleas de Dios, ahora sí, hermano, por favor, coloquémosla en pantalla, dice: respecto a la bendita esperanza, creemos y esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá y tomará para sí aquellos que hemos creído. Ese es el canon doctrinal de asambleas de Dios. Esta doctrina, la número 12, se divide en 5. Creemos en la resurrección de los redimidos y el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Segundo, creemos en la segunda venida visible de Jesucristo para establecer su reino milenial en la tierra. Tercero, creemos en el lago de fuego como castigo eterno para los impíos, Satanás y los ángeles caídos. Cuarto, creemos en el lago de fuego como cuarto, creemos en el cielo como morada eterna de los salvos. Y quinto, creemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero bueno, tranquilo, hermano, no estoy aquí para tratar una clase de doctrinas bíblicas. Esas las voy a volver a enseñar durante este año 2020. Hoy nos enfocaremos solamente en saber lo que significa la llamada bendita esperanza. Y como ustedes son de asambleas de Dios, necesitamos recitarlo tal y como lo dice el canon doctrinal. Por favor, miren pantalla, todos conmigo, todos. Respecto, ¿están conmigo? A ver. 1, 2, 3.
Respecto a la bendita esperanza, creemos y esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá y tomará para sí a aquellos que hemos creído. Repítalo nuevamente. Respecto a la bendita esperanza, creemos y esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá y tomará para sí aquellos que hemos creído. Una vez más. Respecto a la bendita esperanza, creemos y esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá y tomará para sí a aquellos que hemos creído. No, mentira. No se enoje conmigo, hermano. No lo hago porque seamos de asambleas de Dios. Es que necesitamos volver a renovar nuestra bendita esperanza. Estamos viviendo tiempos en que la iglesia ha olvidado que Cristo viene pronto. Y eso es peligroso. ¿Sabe que esto es lo que más impactó fuertemente al pueblo de Israel cuando volvió del exilio allí en Malaquías? Vuelva a la cuarta disputa del pueblo de Israel contra Dios. Ellos preguntaban: ¿y dónde está el Dios de justicia, ese que habla usted de Malaquías? Recuerde, ellos esperaban que al haber salido de Babilonia y regresar a Jerusalén, todo iba a cambiar para ellos, que la esperanza profética, la manifestación del Mesías sería una realidad, y así iban a ver a sus enemigos, los soberbios, los malvados, los que los habían exiliado, los que los habían oprimido, los que los habían esclavizado, recibir un merecido de parte de Dios. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen que pasó? Nada. No fue así. Y no fue así por una sencilla razón: el exilio no les sirvió de lección para ellos. Siguieron siendo como sus ancestros, corruptos, idólatras, rebeldes. Lo podemos ver en la pregunta que Dios le hace a Malaquías capítulo 3 versículo 2. Miremos. Pero ¿y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor y lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Si el Mesías, escúcheme por favor, se hubiera presentado en los tiempos de Malaquías, ni los sacerdotes se salvan. Lea Malaquías en su casa. Nadie podría mantenerse en pie. Eso es lo que dice el texto. Malaquías 3:2. El simple hecho de que apareciera el Mesías, porque es Dios personificado en la tierra, haría que todos cayeran destruidos, porque la justicia y la maldad no pueden vivir donde está la presencia del Rey justo, el Dios todopoderoso, el santo y sublime. Esta gente estaba exigiendo el cumplimiento de profecías mesiánicas, pero su situación no era la mejor. Por eso era necesaria la labor del mensajero, que viniera como fuego de fundidor. Estuve mirando algunos videos sobre cómo es el proceso del fundidor o refinador de metales. Este proceso es para remover las impurezas. El metal se lleva a un caldero que se pone en un horno y se lleva a una temperatura de 1100 grados centígrados. Así el metal se funde, es decir, se vuelve líquido. De esta manera el metal, que es más pesado, se va al fondo.
y las impurezas flotan en la parte superior. El fundidor o refinador del metal quita esas impurezas, las elimina con el fin de poder usar el metal en la elaboración de los artículos que se requieran, algunos de ellos de mucho precio. Si se dejaran las impurezas, el metal no serviría para lo que se requiere en la industria metalúrgica o en la orfebrería o en la fabricación de joyas preciosas. Las impurezas harían que el metal siguiera siendo común y corriente. La iglesia del Señor necesita eliminar toda impureza para que el Señor no retarde su promesa. Pedro dijo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El problema radica en que no tenemos anhelo por la bendita esperanza, porque la bendita esperanza traería fuego purificador. Preferimos seguir siendo comunes y corrientes. Y Dios no viene por una iglesia común y corriente. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pensé mucho cómo dar este mensaje esta mañana. Mis hijos y mi esposa incluso en estos días me vieron padecer preparando este mensaje. Debemos dejar de ser comunes y corrientes. El problema radica en que no tenemos anhelo por esa bendita esperanza, porque seguimos mirando las cosas que no debemos mirar. Es como lo que le pasó a Pedro. ¿Recuerdan? Jesús y Pedro. El Señor Jesucristo les está diciendo: voy a Jerusalén, allí me van a escupir, me van a patear, me van a pegar, me van a maltratar, y no contentos con eso me llevarán a una cruz y me van a matar. Se acercó Pedro, ¿y qué fue lo que le dijo? No, Señor, ¿cómo se te ocurre? No vayamos allá, si eso es lo que te va a pasar, no vayamos allá. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, Pedrito, haré lo que tú digas. Le dijo algo que a mí me impacta, porque creo que es la única vez, estoy seguro que es la única vez que Dios o Jesús llama Satanás a alguien. Que no estoy seguro de Judas, pero creo que no, ni a Judas le dijo así. Y peor, delante de todos. Jesucristo, ¿qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de abajo. Y esas situaciones las tenemos hoy en las congregaciones. Deme 5 minutos más de su tiempo, por favor. Estamos poniendo la mirada en las cosas de abajo. Y esa es una de las características de las personas que no han madurado, que no han crecido, que no quieren echar raíces profundas en el Señor, que siempre están mirando como las gallinas, hacia abajo, hacia lo que hay o lo que no hay, hacia lo que predicó o no predicó, hacia lo que nos dicen o nos dejan de decir, hacia lo que tenemos o no tenemos. Sin embargo, el hombre espiritual, la mujer espiritual, el apóstol Pablo lo describe como un hombre que está sentado en las alturas, está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No mira hacia arriba, sino de arriba mira hacia abajo. Como seguidores de Cristo, ¿cómo debería impactarnos esta bendita esperanza? El apóstol Juan dice en 1 de Juan 3:3: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios nos llama a vivir rectamente, a compartir el evangelio, a ser discípulos y amar a los demás. Mientras estamos esperando el regreso de Jesús, glorifiquemos a Dios viviendo vidas transformadas, puras para el Señor. Necesitamos estar listos porque Cristo viene pronto.
¿Cómo va a responder usted a esta palabra en esta mañana? ¿Qué piensa hacer con lo que ha escuchado? Tal vez la hojita que le regalé irá a parar al cesto de la basura. O en el mejor de los casos lo meterá en la Biblia. Pero ¿cómo lo lee la Biblia? Jesucristo es nuestra mejor referencia para brillar. Él es el único que pudo vivir una vida que tú y yo no podemos vivir, sufrir una muerte que tú y yo no podemos sufrir y darnos una eternidad que nadie más nos puede ofrecer, como dijo Paul Washer. ¿Se lo repito? Sin embargo, lo puede encontrar en internet. Paul Washer dice: Jesucristo es el único héroe porque vivió una vida que tú no puedes vivir, sufrió una muerte que tú no puedes sufrir, para darnos una eternidad que nadie más nos puede dar. ¿Qué piensas hacer con esto que has oído en esta mañana? El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo una vez Jesús delante de todos, porque me envió el Señor a dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luego Jesús entregó el libro, se sentó y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Así fue como Jesús se mostró como la luz del mundo, que resplandece en medio de las tinieblas.